Bien, continuamos hablando con Marcos Weisman, instructor de Klaviyo. Quiero preguntarte, ¿por qué es importante tener un maestro en el momento del estudio? Mirá, un gran ejemplo que te puedo responder es cuando mi maestro Lightman venía estudiando, él es científico, es ontólogo, y venía investigando el tema de las células, y llegó un momento donde la ciencia no le podía dar más información de la que él estaba buscando. Entonces esa movilidad lo llevó le llegó un comentario de alguien que le dijeron: mira, vos necesitas estudiar Kabbalah. Y él empezó a estudiar Kabbalah. Y empezó a estudiar. Pero él se dio cuenta que estudiando de esa forma no llegaba a ningún lado. Entonces así que él fue al barrio Bnei Barak, en Israel, a buscar un maestro. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahí fue donde el Lightman encontró a su maestro, al Rabash. Pero él fue a buscar al maestro en base a una investigación de sí mismo. Entonces, ¿cuándo es que buscamos a ese maestro? Son grados espirituales en base a la relación del deseo que tiene una persona. Y cuando esa persona ve que estudiando se está encontrando con una información que solamente le está alimentando en forma individual y no la está direccionando a ningún lugar, se da cuenta que no crece. O sea, no encuentra resultados. Eso es lo que movilizó a buscar un maestro. De la misma forma, ¿cuándo tenemos que buscar un maestro? Cuando entendemos de que lo que yo estoy leyendo, lo que estoy estudiando, no llego a la comprensión de la sensación de lo que está ocurriendo en ese momento en mi vida. Entonces necesito un guía, necesito alguien que me enseñe y que deslice todo tipo de acciones internas que me pueda a mí dar la tranquilidad de que me está satisfaciendo lo que está ingresando en mi vida, o sea, el conocimiento y la sensación de ese conocimiento, porque tiene que estar equiparada, porque yo puedo leer algo y lo aprendo, pero no lo siento, y si no lo siento, realmente voy a tener vacíos de otras sensaciones, y eso me va a desviar, o va a hacer que todavía retrase la búsqueda de un maestro. Entonces siempre recomienda que ante toda inquietud y que no podemos comprender, busquemos a un maestro, ¿sí? Y busquemos en base a lo que uno siente y puede llegar de ese maestro, distintas sensaciones de respuesta que hace el maestro, uno se va dando cuenta, dependiendo del alma de la persona y el alma del maestro, porque es importantísimo esa parte también. Es como un sello que transmite el maestro al estudiante. Bueno, también en este camino del estudio, claramente encontramos a otros estudiantes también con más tiempo en el estudio, con más conocimientos. Entonces, ¿por qué debe ser un maestro el que nos guía y no por ahí otro estudiante con más tiempo también? Bueno, mira, primero, un estudiante con más tiempo le va a ser de ayuda a otro porque tiene un conocimiento. Pero la realización de los propios textos claros, internos de estos cabalistas, no se puede realizar sin un maestro. Porque el maestro es el que trabaja con uno y uno trabaja con él y consigo mismo. Con un estudiante que tiene más años, tiene un conocimiento, pero no te lleva a trabajar con vos mismo. El maestro sí. ¿Por qué? Porque el maestro tiene el grado de la sensación y puede determinar tu estado. Entonces se convierte en esa fuerza que decíamos hace un momento. Y como una madre y un padre trabaja con los hijos para criarlo. Entonces sabemos como padres por dónde tengo que llevarlo a este nene. ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene todavía no sabe nada, pero yo sé cómo guiarlo. Ahora, su hermano mayor le va a transmitir también su experiencia, pero no puede guiarlo. ¿Por qué? Porque no tiene el grado de ese alcance y siempre no va a ser un ejemplo para el niño, pero es como una copia, pero no exacta. En cambio, el maestro va a ser una copia exacta
del sistema de la creación. Es importantísimo, nadie puede alcanzar grados espirituales por uno mismo, es necesario un maestro. Y entonces también cómo un maestro puede guiarnos en nuestro propio proceso de transformación espiritual. ¿Cómo puede guiarnos? Sí. Mirá, hay algo que siempre dijo el Bala Zulán en sus artículos, dice que se necesita siempre un maestro para alcanzar los grados espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen que estar metidos en distintas informaciones. Cuando hay muchas corrientes, lo que hace la vasija deja muchos agujeritos, muchos abiertos. Entonces no puede desarrollarse, no se puede definir. Va a tener mucha información de distintas cosas. No puede definir su camino. Entonces, cuando uno encuentra al maestro que lo que le baja, lo que le está dando, lo está guiando, lo está encaminando, entonces uno siente, es esto, uno se da cuenta. Siempre nos dicen los cabalistas que el alma sabe por dónde desarrollarse. Entonces hay que usar esa intuición cuando uno encuentra al maestro y no caer en muchas líneas, porque te vas a convertir con mucha información, pero no vas a definir tu crecimiento, sino que te vas a convertir en mucha información. Y el sistema no funciona individualmente, el sistema es un conjunto de partes. Entonces, el desarrollo tiene que ser con partes. Y cualquier maestro que me lleve a la comprensión de cómo está formado el sistema, agrupándolo a todo y no separándolo, es lo que va a ser el crecimiento correcto del estudiante. Bien, hablamos en algún momento de que el maestro de alguna manera se conecta con el estudiante o siente la carencia del estudiante. Yo quiero preguntarte puntualmente sobre eso. O sea, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede ser que el maestro sienta la carencia de ese estudiante y cómo de alguna manera se puede conectar el maestro con el alma de ese estudiante? Bueno, esto se va haciendo en el andar, ¿no? A través del ejemplo que va dando el maestro al estudiante. El rey Salomón, por ejemplo, que era un conocedor de libros, muy sabio, y era un cabalista. ¿Pero por qué era un cabalista? Porque él tuvo que buscar su maestro. En el momento en esa época había un Neset, una congregación de muchos cabalistas. Entonces es necesario el reconocimiento. ¿Cómo voy creciendo y teniendo la relación con el maestro? Cuando el maestro me va reconociendo mi andar, mi compromiso, entonces viene la dirección. El maestro va viendo la carencia del estudiante por el compromiso que el estudiante tiene con el maestro. Ese reconocimiento es lo que va a ir transmitiendo su alma, su sensación, el ejemplo, como que uno va a empezar a tener afinidades con el maestro, lo va a ver muy incluido, lo va a ver muy cercano. En la medida de cuán cercano esté con el maestro, va a recibir mucho más porque va a ir alcanzando en forma mucho más rápida el acercamiento a la fuerza creadora. Bueno, entonces se puede decir que en algún punto, en esto mismo que estás juntando vos, hay un punto de adhesión, o sea, que realmente es como que esas dos puntas, ¿no? Maestro y estudiante, se unen de alguna manera en una adhesión. O sea, ¿qué significaría algo así? Uno se tiene que adherir al maestro. Tiene que definir. El maestro Lightman, por ejemplo, con su maestro Rabash, tuvo una adhesión donde la vida misma de este plano lo compartían muy seguido. O sea, de 24 horas que tiene el día, hay una necesidad de estar en contacto con esa persona. La conexión es tan cercana que hace que no haya tanta distancia. Entonces uno empieza inclusive hasta a pensar de la misma forma que su maestro. Y eso es lo que le pasó a mi maestro Lightman. A tal punto se mimetizan con el maestro que dicen que hasta caminaban al mismo ritmo. Y estamos hablando de edades distintas. El Rabash era mucho más grande que Lightman, pero caminaba a paso de anciano como el Rabash. O sea, se mimetizan, se adhieren
y el cuerpo mismo también sigue a esa adhesión interna. Y también, a veces sucede, ¿no?, que a veces los estudiantes a veces se pueden impacientar, a veces es difícil el camino, ¿no?, espiritual, y de cierta manera a veces también uno puede incluso discutir al maestro o oponerse. Entonces, ¿cómo puede uno anularse ante el maestro? Uno, para incluirse al maestro es necesario anularse. O sea, Si no, decías, anularse, sí. Exacto. Es imposible adherirse a alguien si no me anulo. ¿Por qué? Porque yo ya soy un número. Y yo tengo que anular ese número. Todos venimos a este mundo con números. Y solamente el sistema de anulación hace que haya una inclusión de adhesión. No pierdo mi esencia, pero sí pierdo la separación que el ego ha hecho entre nosotros. Entonces, cuando uno se anula, realmente se incluye en el maestro. A tal punto que a veces simplemente estar con el maestro ya no tengo hasta preguntas, porque es muy grande la inclusión que uno tiene con su maestro, que las respuestas vienen solas. Entonces, el maestro, yo tengo que ver al maestro como una fuerza que usa el sistema de la creación para llevarme al creador mismo, a la adhesión. Entonces el maestro se convierte en parte de esa adhesión. No lo veo como una adhesión especial, sino parte de la adhesión final, que es adherirme con mi creador. Y uno se tiene que adherir y se va vinculando cada vez más con el maestro y va llegando inclusive hasta una dependencia, pero una dependencia sana, porque no es que magnifica, no es que tengo que hacer una dependencia de la persona, del personaje de mi maestro, sino del grado de alcance de acercamiento que tiene con el creador.